Génesis 22. ¿Hasta dónde llega tu confianza cuando todo lo que amas está en juego? Imagina por un momento que aquello que más esperaste, la promesa que Dios mismo te hizo, el milagro que transformó tus lágrimas en risa, de repente se convierte en la prueba más oscura de tu vida. Hay silencios que pesan más que las palabras y pedidos que no parecen venir del Dios que creías conocer. Bienvenidos una semana más a Si Dios nos hablara. Hoy no vamos simplemente a leer una historia antigua. Vamos a caminar junto a Abraham en su noche más desgarradora. Al final de este capítulo, no solo vas a entender el contexto del famoso sacrificio de Isaac, sino que vas a descubrir cómo este relato transforma por completo nuestra idea del miedo, la obediencia y una provisión divina que llega justo cuando todo parece perdido. Pero antes de adentrarnos en el monte, hay un detalle que muchas veces pasamos por alto y que hoy lo cambia todo. Génesis 22 es la primera vez en toda la Biblia donde aparece una palabra fundamental. Una palabra que define el pacto entre Dios y la humanidad y que irónicamente nace en medio de la mayor prueba. Quédate hasta el final para descubrir cuál es esa palabra y por qué, sin ella, nuestra fe se desmorona. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. 1. Aconteció después de estas cosas, que Dios probó a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a ustedes. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, mi hijo. Y él dijo, mira, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. 17. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. 20. Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano. 21. Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram. 22. Cast, Aso,
Pildas, Gidlaf y Betuel. 23. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor hermano de Abraham. 24. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maaca. Fin del capítulo 22 de Génesis. Ahora la explicación bíblica. Hay momentos en la Escritura que nos confrontan de una manera tan profunda que nos obligan a detenernos, a respirar hondo y a preguntarnos si realmente hemos entendido algo sobre Dios. Génesis 22 es uno de esos capítulos. No importa cuántas veces lo hayas leído o escuchado, siempre provoca un escalofrío recorrer la espalda, siempre despierta preguntas que parecían dormidas. Hoy vamos a caminar juntos por este texto, versículo a versículo, elemento por elemento, con la honestidad que exige y con el corazón abierto a lo que Dios realmente quiso enseñarnos aquí. Comencemos por el contexto inmediato. El capítulo empieza con una frase que es un ancla en el tiempo: aconteció después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? Después de todo lo que Abraham vivió desde el capítulo 12, cuando Dios lo llamó a salir de Ur sin saber a dónde iba. Después de la promesa repetida una y otra vez de que tendría un hijo, de que su descendencia sería incontable. Después de 25 años de espera, después del error con Agar e Ismael, después de la risa de Sara y del nacimiento milagroso de Isaac. Después de que Dios mismo le dijera que por medio de Isaac sería llamada su descendencia. Abraham ya había recorrido un largo camino de fe, de pruebas, de tropiezos, de victorias. Ya había visto la fidelidad de Dios de maneras concretas. Y justo ahí, cuando finalmente tenía en sus brazos al hijo de la promesa, al hijo de su vejez, al que amaba, el texto nos dice que Dios probó a Abraham. Esta palabra probó es fundamental. En hebreo es nasá, que no significa tentar con maldad, como cuando hablamos de la tentación que viene del maligno o de nuestros propios deseos. Dios no tienta a nadie para que caiga. La prueba divina tiene otro propósito totalmente distinto. Es una prueba que busca revelar, que busca fortalecer, que busca mostrar de que está hecha realmente una fe. Es como el fuego que prueba al oro, no para destruirlo, sino para purificarlo y mostrar su autenticidad. Dios no necesitaba saber lo que había en el corazón de Abraham, él ya lo sabe todo. Abraham necesitaba verlo. Abraham necesitaba experimentar hasta dónde llegaba su confianza. Y nosotros, que leemos esta historia miles de años después, también necesitamos verlo. Hay pruebas en la vida que no tienen el propósito de castigarnos, sino de revelarnos quiénes somos y quién es nuestro Dios. Dios llama a Abraham por su nombre, y Abraham responde con esa palabra hebrea Hineni, aquí estoy. Es una declaración de disponibilidad total. No es simplemente estoy presente, es estoy aquí para ti, estoy listo, escucho. Y entonces viene la orden. Vamos a leerla con toda su crudeza: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate en la construcción de la frase, porque Dios desmenuza el costo de manera deliberada. No le dice simplemente toma a Isaac. Le dice tu hijo. Como si dijera, no te estoy pidiendo cualquier cosa. Luego añade tu único, en hebreo Yehidja. En ese momento Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac, pero Ismael ya había sido enviado fuera de la casa. Isaac era el único que quedaba, el único que contaba para la promesa, el heredero. Y por si quedaba alguna duda, Dios añade, a quien amas. Es la primera vez que aparece la palabra amor en toda la Biblia, y aparece justamente aquí, en este contexto desgarrador. La primera mención del amor en las Escrituras no es el amor de un hombre por una mujer, no es el amor de Dios por la humanidad, es el amor de un padre por su hijo. Un amor que Dios conoce perfectamente, porque Él mismo lo experimenta en su propia naturaleza. Dios le está diciendo a Abraham, toma eso que más amas, ese vínculo más profundo, ese centro de tu corazón, ese cumplimiento de mis promesas, y entrégalo. El destino es Moriah.
La tradición identifica este monte con el lugar donde siglos después Salomón construiría el templo, el mismo monte donde David compró la era de Arauna, el lugar del sacrificio y la presencia de Dios. Abraham debe ir a un lugar específico que Dios le mostrará. El viaje no es inmediato en su resolución. Hay un trayecto. Hay tiempo para pensar, para dudar, para dar marcha atrás. Y aquí viene algo sorprendente. El versículo 3 dice que Abraham se levantó muy de mañana. No lo postergó, no negoció, no discutió con Dios, no le reclamó. El texto no registra ni una sola palabra de objeción. Imagínate la escena, antes de que el sol saliera, Abraham ya estaba en movimiento. Cortó la leña, preparó el asno, tomó 2 siervos y a Isaac. Un detalle que muchos pasan por alto es que Abraham cortó la leña antes de salir, antes de ver siquiera el lugar. Llevó consigo los instrumentos del sacrificio, como quien lleva lo necesario para cumplir. No improvisó. No dejó que las circunstancias del camino decidieran por él. Tomó una decisión consciente de obedecer, y actuó. 3 días de viaje. 3 días de silencio en el texto. No sabemos qué pensó Abraham, no sabemos si habló con Isaac, no sabemos si durmió. 3 días con la sentencia en el corazón. El número 3 en la escritura muchas veces apunta a un proceso completo, a una muerte y una resurrección. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Esa mirada elevada, ese momento de reconocimiento, es profundamente simbólico. Abraham no iba ciego, él veía hacia donde se dirigía. Luego da una instrucción a sus siervos que es una de las declaraciones de fe más asombrosas de toda la Biblia: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a ustedes. Fíjate bien, no dijo iré o volveré. Dijo volveremos. Él y el muchacho. El escritor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos da una clave interpretativa poderosa cuando dice que Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. Abraham no entendía cómo, pero su fe había llegado a un punto donde confiaba plenamente en que la promesa de Dios era más fuerte que la muerte. Si Dios había prometido que su descendencia sería a través de Isaac, entonces de alguna manera Dios resolvería ese dilema, incluso si eso requería una resurrección. Abraham no estaba subiendo al monte a despedirse de su hijo, estaba subiendo a adorar y a regresar con él. Luego viene una imagen conmovedora. Abraham pone la leña sobre Isaac. Isaac carga sobre sus hombros la madera para su propio sacrificio. Si esto te suena familiar, no es casualidad. Hay un eco que resuena en toda la historia de la redención. Abraham lleva en su mano el fuego y el cuchillo. El fuego, que simboliza juicio y purificación, el cuchillo, que representa la muerte inminente. Y el texto dice, y fueron ambos juntos. Esta frase aparece 2 veces, en el versículo 6 y en el versículo 8. No es una repetición innecesaria. Es una declaración de unidad. Padre e hijo caminando juntos, en armonía, hacia lo desconocido. Isaac ya no es un niño pequeño, probablemente es un joven, quizás un adolescente, lo suficientemente fuerte para cargar la leña y lo suficientemente consciente para hacer una pregunta. Y esa pregunta es clave. Isaac rompe el silencio del camino: Padre mío. Abraham responde con el mismo ineni del principio, pero ahora añadido: aquí estoy, hijo mío. La ternura de ese intercambio es casi insoportable. Y entonces Isaac hace la pregunta lógica: mira, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Un solo detalle faltaba. Todo lo demás estaba preparado. Isaac no sabía que él mismo era la respuesta a esa pregunta. Y Abraham responde con una frase que es el corazón teológico de todo el capítulo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En hebreo es YHWH, Jehová proveerá, Jehová verá. Abraham no sabía cómo, pero había llegado a un lugar de descanso absoluto en la provisión de Dios.
Su fe ya no estaba puesta en su capacidad para resolver, sino en el carácter del Dios que provee. E iban juntos. Llegaron al lugar señalado. Abraham edificó un altar. No era la primera vez que construía uno. Los altares marcaban su peregrinaje. Cada altar era un recordatorio de un encuentro con Dios. Este altar, sin embargo, tendría un significado eterno. Compuso la leña, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Notemos algo crucial: Isaac no se resistió. Un joven fuerte podría haber huido o forcejeado con un anciano de más de 100 años. El texto sugiere una sumisión voluntaria de Isaac que, de nuevo, resuena con ecos mayores. Isaac confió en su padre, como Abraham confió en su Dios. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo. El tiempo verbal aquí es dramático, el lector contiene la respiración. La mano está en alto. El filo refleja la luz del sol. No hay vuelta atrás. Y en ese instante de máxima tensión, el cielo se abre. El ángel de Jehová clama desde el cielo con una urgencia doble: Abraham, Abraham. La repetición del nombre en la escritura siempre indica un momento de revelación crucial, de detención divina. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí entendemos el propósito completo de la prueba. Dios quería ver, y quería que el universo espiritual viera, que Abraham temía a Dios sobre todas las cosas. El temor de Dios no significa tenerle miedo como a un tirano. Es una reverencia profunda que coloca a Dios en el centro absoluto de nuestra existencia y nuestra obediencia. Abraham demostró que no amaba a Isaac más de lo que amaba a Dios. No es que Dios esté en contra de los amores humanos, Él los creó. Pero el orden de los amores debe ser el correcto. Cuando Isaac estaba por encima de Dios en el corazón de Abraham, Isaac era un ídolo. Cuando Abraham colocó a Dios en el trono y estuvo dispuesto a entregar a Isaac, recibió de vuelta a Isaac de una manera redimida. Isaac ya no era el hijo que Abraham poseía, sino el hijo que Dios le había dado y devuelto. El ídolo se rompió, y quedó el regalo. Entonces Abraham alzó los ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. El texto dice literalmente que lo vio detrás de él, como si en su concentración absoluta en el altar, Abraham no hubiera notado que la provisión ya estaba allí. Dios proveyó un sustituto. El carnero murió en lugar de Isaac. Este es el principio de la sustitución, el corazón del Evangelio. Isaac merecía la vida, pero estaba condenado. El carnero no había hecho nada, pero fue ofrecido. Isaac bajó libre del monte porque otro ocupó su lugar. No puedo leer esto sin pensar en otro monte, siglos después, donde otro hijo cargó su propia madera, donde otro padre entregó a su unigénito, y donde el Cordero de Dios fue trabado no por cuernos en un zarzal, sino por clavos en una cruz. La diferencia es que para Abraham hubo un sustituto en el último momento, para Dios Padre no hubo voz del cielo que detuviera el sacrificio. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Y el texto añade un proverbio que perdura: en el monte de Jehová será provisto. No fue provisto, sino será provisto. La provisión del monte Moría se convierte en una profecía continua. Cada vez que subimos al monte de la prueba, al monte de la entrega, al monte de la obediencia costosa, allí Dios se revela como el proveedor. Luego el ángel de Jehová habla por segunda vez. Esta segunda intervención contiene la confirmación del pacto con un juramento divino. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Es la máxima garantía posible, porque Dios no tiene a nadie mayor por quien jurar. Como escribe Hebreos, los hombres juran por alguien mayor, Dios juró por sí mismo. Y la promesa se amplifica: bendición multiplicada, descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, posesión de las puertas de sus enemigos, y la declaración culminante: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es una promesa que va mucho más allá de una descendencia numerosa o victorias militares. Es una promesa de alcance universal.
Esa simiente, como explica el apóstol Pablo en Gálatas, es Cristo. En Abraham, a través de este acto de fe radical, todas las naciones, incluyéndonos a ti y a mí, serían bendecidas. Los últimos versículos del capítulo parecen un anticlímax, pero tienen una intención narrativa importante. Abraham vuelve con sus siervos, y se van juntos a Berseba. La mención de los hijos de Nacor, su hermano, y el registro del nacimiento de Rebeca, ponen la primera piedra para lo que vendrá después. El narrador bíblico nos está diciendo que, mientras todo esto sucedía con Abraham, la providencia de Dios ya estaba tejiendo el siguiente capítulo de la historia. Rebeca, que aparece en esos versículos finales, se convertirá en la esposa de Isaac. La promesa sigue avanzando, silenciosa, imparable. Génesis 22 nos deja varias lecciones que calan hondo. La primera, Dios prueba nuestra fe para revelarnos lo que hay en nuestro corazón y para fortalecernos. La segunda, la verdadera fe actúa incluso cuando no entiende, camina incluso cuando el alma sangra. Abraham no tenía una explicación teológica satisfactoria, tenía una historia con Dios que le permitió confiar más allá de las circunstancias. La tercera, Dios mismo provee el sacrificio. El centro de la fe bíblica no es nuestra capacidad de ofrecer, sino la provisión divina. Nosotros no subimos al monte a negociar con nuestras buenas obras, subimos a recibir al Cordero que ya fue provisto. La cuarta, la obediencia desata bendición. No como un mecanismo automático de causa y efecto, sino como el flujo natural de una vida alineada con la voluntad de Dios. Eso que más amamos, eso que representa las promesas de Dios en nuestra vida, eso que costó años de espera y oración. Puede ser un sueño, un ministerio, una relación, un proyecto. Dios no te pide que destruyas tus Isaacs, pero sí te pide que los pongas en el altar. Que se los entregues con las manos abiertas. Que confíes en que Él es Jehová Jireh, el Dios que ve y provee. Porque cuando subimos al monte con temor y temblor, Dios no permanece en silencio. Él ya ha puesto los ojos en el Cordero. Y al final del camino, no solo recuperamos lo que entregamos transformado y redimido, sino que descubrimos que, en ese monte, la verdadera provisión no era lo que íbamos a perder, sino el Dios que encontramos en la cumbre. ¿Qué dice Dios? Hijo mío, quiero que te sientes conmigo y hablemos de aquel día en el monte Moriah, porque sé que esta historia despierta preguntas en tu corazón y quizás hasta un temblor que no alcanzas a explicar. Cuando llamé a Abraham aquella madrugada, cuando pronuncié su nombre en la penumbra antes del amanecer, no lo hacía por crueldad ni por capricho. Lo llamé porque lo amaba, y porque el amor verdadero siempre busca llevar a quien ama a una confianza más profunda. Tú viste la escena desde afuera. Un padre anciano, un hijo inocente, un cuchillo que brilla bajo el sol, una orden que parece contradecir cada promesa que yo mismo había sembrado durante 25 años. Pero lo que tú no alcanzaste a ver, lo que ningún ojo humano podía percibir, era el pulso del cielo en ese instante. Yo no quería a Isaac. Isaac era mi regalo para Abraham, nacido de un milagro, envuelto en risa, portador de un pacto eterno. Lo que yo quería era el corazón completo de mi amigo Abraham. Quería que él mismo descubriera que su fe no dependía de las circunstancias, que su amor por mí no era una extensión de su amor por el Hijo, sino la fuente desde la cual amaba todo lo demás. Tú conoces el vértigo de poner lo más preciado en el altar. Yo también lo conozco, y quiero que entiendas algo. Cada prueba que permito en tu vida no es un rechazo, es una invitación a subir conmigo a la montaña, donde el aire es más puro y la niebla de tus dudas se disipa ante mi rostro. Cuando Abraham respondió, «Aquí estoy», supe que estaba listo. No porque fuera perfecto, sino porque había aprendido, a través de los años, que mi voz era más segura que sus propios razonamientos. ¿Te has fijado en los detalles que te dejé en el texto? Abraham se levantó muy de mañana.
partió la leña antes de salir. No postergó la obediencia. 3 días caminó en silencio, y en esos 3 días yo caminé con él, aunque él no me viera. Su mente debió ser un campo de batalla, sus emociones un mar revuelto, pero sus pies siguieron avanzando. El amor no siempre entiende, pero sigue caminando. Cuando dijo a sus siervos que él y el muchacho volverían, no era una mentira piadosa, era una ventana a su fe. Él creyó que yo podía levantar a Isaac de entre los muertos. No sabía cómo, pero me conocía lo suficiente para saber que yo nunca rompería mi promesa. En tu vida, hijo mío, yo también te he dado promesas. Algunas te parecen lejanas, otras parecen contradecir las circunstancias que enfrentas. Quiero que hoy recuerdes, yo no miento, yo no olvido, yo no cambio. Si te pedí algo que te duele, no es para quitártelo, es para devolvértelo transformado, sin que eso ocupe mi lugar en tu corazón. Porque todo ídolo, incluso los más hermosos, incluso los que yo mismo te di, te esclavizan. Y yo te quiero libre. En el momento exacto en que Abraham extendió su mano con el cuchillo, Isaac sobre la leña, el cielo contuvo el aliento. No por sorpresa, yo sabía lo que haría. Pero quiero que sepas que mi corazón de padre comprendió perfectamente lo que Abraham sentía en esa fracción de segundo. Yo sé lo que es entregar a un hijo único, al que se ama. La diferencia es que, para Abraham, yo detuve la mano. Para mí, no habría voz que detuviera el sacrificio siglos más tarde. El carnero trabado en el zarzal no fue un accidente, fue mi provisión preparada desde antes de la fundación del mundo. Mis ojos ya estaban puestos en el cordero. Aquel animal murió para que Isaac viviera. Y en ese trueque, en esa sustitución, yo estaba pintando un cuadro que solo se completaría en otra colina, con otra madera, con otro hijo que cargaría el peso no de un sacrificio simbólico, sino del pecado de toda la humanidad. Cuando tú lees esta historia, quiero que te veas a ti mismo en Isaac. Tú eras el que estaba sobre el altar, condenado por tu pecado, sin salida, sin esperanza, pero yo proveí un sustituto. Mi hijo amado tomó tu lugar. El cuchillo del juicio cayó sobre él, para que tú bajaras del monte libre, perdonado, vivo. Esa fue siempre la intención detrás de Moria, mostrarte el corazón del Evangelio en una escena que te estremece, para que sepas cuánto te amo. Después del sacrificio, cuando Abraham llamó a aquel lugar, Jehová proveerá, él no solo estaba nombrando una ubicación geográfica, estaba declarando una verdad eterna sobre mi carácter. Yo soy el Dios que ve la necesidad antes de que tú la formules. El carnero ya estaba en el zarzal mientras Abraham construía el altar. Mi provisión siempre llega a tiempo. Nunca se adelanta para que no dependas de ella y nunca se atrasa para que no desesperes. El proverbio que quedó registrado dice: en el monte de Jehová será provisto, en tiempo futuro, porque cada monte que enfrentes será un nuevo escenario para mi fidelidad. No temas las cumbres difíciles, no rehuyas las subidas empinadas donde tu fe es probada. Allí, justo allí donde sientes que todo se desmorona, yo ya he preparado la respuesta. Y quiero que entiendas el juramento que hice aquel día. Juré por mí mismo, porque no había nada más grande. Te prometí bendición, multiplicación, victoria sobre tus enemigos. Pero la promesa máxima fue esa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente es Cristo, mi Hijo. A través de la obediencia de un hombre roto y fiel, yo abrí la puerta para que el mundo entero, incluido tú, pudiera ser reconciliado conmigo. Lo que parecía una prueba privada entre un anciano y su Dios se convirtió en el gozne sobre el cual gira la salvación de la humanidad. Ahora quiero hablarte directamente. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es eso que amas
con un amor que a veces te quita el sueño, que te consume los pensamientos, que sientes que si lo perdieras la vida perdería su sentido? No tengas miedo de la pregunta. Yo ya conozco la respuesta. Y no te la pregunto para condenarte, sino para invitarte a la libertad. No te estoy pidiendo que destruyas lo que te di. Te estoy pidiendo que lo pongas en el altar con las manos abiertas. Confía en mí. Cree que yo soy bueno, que mis planes son más altos que los tuyos, que mi amor por ti supera cualquier cosa que puedas imaginar. Cuando sueltas a tu Isaac, no lo pierdes. Lo recuperas purificado, en su lugar correcto. Deja de aferrarte con angustia a lo que yo te he dado, y aférrate a mí, el dador. La prueba no es un castigo, es una invitación a conocerme como Jehová Jireh. Sube al monte conmigo. Lleva la leña, lleva el fuego, lleva tu cuchillo y tu carga más pesada. No te pediré lo que no estoy dispuesto a dar yo mismo. Prueba de ello es que yo ya entregué lo más valioso para mí por ti. Descansa en eso. El cordero ya fue provisto. La victoria ya fue ganada. Y cuando bajes del monte, bajarás con una alabanza nueva en los labios y la certeza inquebrantable de que en mí todo, absolutamente todo, es provisto. Y hasta aquí llega nuestro encuentro de hoy. Si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente, no lo ignores. Él sigue llamando, sigue proveyendo, sigue esperando en la cima de tus montes más difíciles. Gracias por caminar con nosotros a través de las Escrituras. Este canal existe para recordarte que Dios no es un eco lejano del pasado, sino una voz viva que quiere hablarte hoy. Si este mensaje te ayudó, te invito a suscribirte y a activar la campana para que no te pierdas ningún video. Compártelo con alguien que esté enfrentando su propio Moriah, alguien que necesite recordar que Jehová Jireh sigue proveyendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga.